El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hay un nuevo incendio esta mañana en los cerros orientales de Bogotá que sigue ardiendo. Comenzó a las 2:30 de la mañana, ya quemó 70 casas de un barrio de Invasión, se llama el barrio Ramírez, que está ubicado un poquito más al sur de la Casa de Nariño, pasando la Candelaria, a 4 kilómetros de la Plaza de Bolívar, relativamente cerca de la cárcel distrital, detrás de un barrio que se llama Girardot, un barrio de Invasión. Son asentamientos construidos, levantados con mucha madera, por eso el dramatismo de las imágenes de esta madrugada, para quienes quieran una referencia muy cerca al barrio Las Cruces. Estas casas que están ardiendo son ranchos de Invasión construidos artesanalmente. A las 2:30 de la mañana se escuchó una explosión, aparentemente un cilindro de gas, y comenzaron las llamas. Y ardió una, y ardió la segunda, y así 70 de momento. De momento no hay heridos porque los vecinos despertaron a quienes viven allí y alcanzaron a salir. Los bomberos están apagando el fuego, pero se teme que efectivamente haya personas atrapadas en las llamas. Este es un incendio, además, que llega cuando estamos en alerta ambiental aquí en Bogotá por mala calidad del aire. Recuerde que hoy y mañana sábado habrá pico y placa para camiones, por ejemplo, para los viejos, los de más de 10 años. Este fin de semana están cerrados los senderos en los cerros orientales, salvo el grande que es Monserrate, a la espera de saber qué pasa el día de hoy con este incendio que está en desarrollo. Bienvenidos, ya les vamos a contar de estas imágenes que son pavorosas. En segundo también les cuento del presidente Gustavo Petro, que está en plan de activista político, convocando marchas, hablando de una Milei colombiana que podría llegar a la Casa de Nariño y ofreciéndole al progresismo que siga en el poder en las elecciones del 2026. Un presidente Petro, la verdad, que cada vez que habla, cada vez que convoca, parece más candidato que jefe del Estado colombiano. Estaba ante campesinos en un coliseo en un municipio en San Pablo, en Nariño, que dice el presidente fueron más que los que salieron a marchar en su contra el miércoles. Allí, es cierto, había algunos centenares de personas llevados por gente, políticos locales, para el acto político oficial con el presidente Petro. Y allí es donde dice el presidente que no le gusta ni 5 la Casa de Nariño, que espera que su sucesor sea progresista, y que no podemos, en sus palabras lo cito, retroceder ni un paso, y que el pueblo no puede equivocarse con una Milei como pasó en Argentina. Antes el presidente Petro, que estaba obsesionado con Bukele, ahora parece obsesionado con Milei. Y en ese mismo acto político, y no por coincidencia, la ministra Mojica, la ministra de Agricultura, defendiendo las reformas, tuvo el lapsus. Dijo que Colombia necesita unos campesinos beligerantes, pero que también, y especialmente aquí viene, dijo, tuvieron que esperar un gobierno del cambio que no solo privilegie a sus amigos, y es cierto, están privilegiando a sus amigos. El discurso del presidente es tan político, tan en tono de campaña, tan lleno de activismo, que estuvo antecedido por una nueva andanada al sistema electoral colombiano, comparándolo con Venezuela, diciendo que el software de la registraduría tiene en peligro la democracia y que es manipulable, tema que no admite nadie que conozca de cerca el sistema electoral en Colombia. Ya esa teoría la había presentado en sus críticas por Thomas Gregan Sons, y ahora el presidente Petro las reitera delante de magistrados a quienes posesionó del Consejo de Estado. Hablando de Corte, les contaré en qué va la batalla en la Corte Suprema de Justicia, que ha citado para una nueva audiencia. Será el martes de la semana entrante, 5º intento de elección de fiscal general de la Nación. Ayer fueron 4 rondas de votaciones, ninguna de las ternadas llegó a los 16 votos, y al contrario, Amelia Pérez, que había llegado a 13 en la penúltima, disminuyó y ya no es la favorita. La más votada de ayer es la abogada Luz Adriana Camargo, que obtuvo 12 votos, es decir, está a 4, y muy probablemente ella va a llegar a los 16.
la doctora Buitrago llegó solamente a 2 votos. Lo de Amelia Pérez es un caso muy interesante de estudio político porque los trinos de su marido en contra de la Corte, muy declarado en favor del petrismo, hicieron mover la opinión de algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y amanecemos esta mañana con 2 hechos terribles de sicariato. Por un lado, está en la Reina Sofía un abogado, se llama Ricardo Villarraga, a quien sicarios le dispararon ayer en el norte de Bogotá. Iba en un taxi, está herido en la cara, aparentemente con rasguños, pero fuera de peligro. La otra gran balacera ocurrió anoche en el Poblado, en Medellín. Mataron a Pichigordo, que es uno de los jefes de La Terraza, una de esas bandas de delincuentes grandes que operan en Medellín. Estaba participando en una mesa de paz, estaba en un partido de fútbol, tenía un pie en el mundo de la mafia, había sido objeto de una libertad condicional, lo sacaron de la cárcel y lo mataron anoche en Medellín. Él, que al tiempo, hay que decirlo, también estaba trabajando en el tema de la paz total del gobierno nacional. Ya les cuento de estos hechos de sicariato y de la noticia económica hoy en Colombia. Por 11ª vez baja la inflación. El costo de vida anual está en 7,74, que es la inflación más baja de los últimos 2 años. En febrero estaba en 8,8 y ahora está en 7,7. Y les voy a contar de decisiones de la fuerza del Consejo de Estado que afectan la fuerza del progresismo y del pacto histórico en la Casa de Nariño. Por un lado, quedó anulada la elección de María José Pizarro como segunda vicepresidente del Senado. Se queja el presidente Petro diciendo que es una persecución de la izquierda. La decisión la toma el Consejo de Estado. Y por el otro lado le quitaron la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, el partido de uno de los grandes petristas en Colombia, muy cuestionado él, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es viernes 8 de marzo, en segundos la ampliación de la historia del incendio de esta madrugada en el centro de Bogotá. También les contaré del discurso del presidente Biden anoche en la Casa Blanca sobre el Estado de la Unión, hablando de Rusia, hablando de Israel, pero especialmente hablando de Donald Trump. En Israel, esta mañana, pocas posibilidades de que haya un cese al fuego. Al contrario, desafiante, el primer ministro Netanyahu está anunciando la invasión de Rafah, a pesar de que comienza el Ramadán este fin de semana. Lo más importante enseguida, la temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en un encuentro con campesinos desde Nariño. El mandatario aseguró que las fuerzas progresistas tienen que volver a ganar las elecciones en 2026. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia. Entre tanto, el presidente también aprovechó la oportunidad e hizo un llamado a movilizaciones en el sur del país con el propósito de una marcha por la paz. La marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. Y desde ese mismo evento, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, lanzó unas polémicas declaraciones. Dijo que este era el gobierno que no solo privilegiaba a sus amigos, sino que también trabajaba para ellos, es decir, los campesinos que estaban escuchando. ¿Está construyendo con ustedes? Pues sí, señores, tuvieron que esperar un gobierno del cambio que no solo privilegia a sus amigos, sino que trabaja para ustedes. Iván Name, presidente del Senado, se despachó contra Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Lo acusó de estar al servicio del gobierno. Pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío. Yo no soy empleado del gobierno. Espero que cualquier cuestionamiento tenga la varonía de hacerlo personalmente y que podamos discutirlo en las plenarias, a ver quién tiene mayor ilustración y quiénes tenemos la razón. En medio de la posesión de los nuevos magistrados del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro volvió a criticar el sistema electoral colombiano, al que calificó de débil, potencial al fraude y un riesgo para la democracia. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral que es proclive al fraude y por tanto un enorme peligro de la democracia.
La inflación sigue cediendo en Colombia y completa 11 meses consecutivos a la baja. La inflación anual pasó en enero del 8,35 al 7,74% en febrero. 0 y van 4. En una nueva votación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no eligió a la nueva fiscal general de la Nación. El próximo martes habrá otro intento. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si bien ninguna de las tres candidatas alcanzó la mayoría calificada para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación, hubo unas mayorías bastante importantes que nos muestra de que nos encontramos a alcanzar el consenso y esa mayoría necesaria para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Y previo a la conmemoración del Día de la Mujer, Nadia Fernández Sánchez fue la ganadora del premio Mujer Cafán en esta edición número 35. La galardonada fue reconocida por su labor como creadora de la Fundación Chi-Is, que apoya educativa y económicamente a 17.500 mujeres en todos los territorios del país. Muchas de ellas tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a sus colegios. Muchas de ellas normalizan el abuso sexual. Y esta lucha vale la pena porque no solo han llegado a la NASA, también están en la universidad becadas. Al mediodía del jueves 7 de marzo se registró un nuevo intento de sicariato en el norte de Bogotá, cerca de la clínica Reina Sofía. Testigos del caso relatan que 2 personas en moto dispararon en contra de un taxi donde se movilizaba el jurista Ricardo Villarraga, quien tenía como destino el Parque de la 93, donde entablaría una reunión. Habla el teniente coronel Germán Andrés Saavedra, comandante de operativo de seguridad ciudadana. Es abordado por 2 sujetos que se movilizan en una motocicleta, quienes disparan contra la humanidad de esta persona. Inmediatamente se activa el plan candado. Fue capturado en Silvania, Cundinamarca, el padrastro del pequeño Jerónimo Angulo, un niño de 3 años que fue encontrado muerto el pasado miércoles dentro de una bolsa de lona en zona de la Guadita, Fusagasugá. El hombre, identificado como Giovanni Andrés Díaz, será presentado hoy ante un juez por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Se tomó la decisión de cerrar los senderos ecológicos de los cerros orientales. Esta decisión se da con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos con respecto a algunos incendios forestales que se presentan en la zona. Habla Adriana Soto, secretaria de Ambiente. El alcalde ha tomado la decisión preventiva por riesgo de incendios en los cerros orientales debido a las condiciones hidrometeorológicas que se presentan en este momento y durante el fin de semana en la ciudad, de cerrar los senderos a cargo del distrito en los cerros orientales, salvo el sendero de Monserrate. Yo comencé a gritar por la ventana y a silbarlos que salieran, que se estaban entonces ya la gente, pero no se sabe si hayan quedado, es que ahí vive muchísima gente. Al menos 70 casas afectadas deja el incendio que inició esta madrugada en el barrio Ramírez de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Una grave emergencia que comenzó casi a las 2:36 de esta madrugada con una fuerte explosión. Muy fuerte la explosión, como un cilindro. Se empezó a quemar un ranchito y después se extendió todo rápidamente. Eso no iba a bastar nada. Mr. Speaker, the President of the United States. Desde que ingresó al recinto ante las plenarias conjuntas de Senado y Cámara, se supo que el discurso de Joe Biden sería un discurso de un político en campaña. Mi propósito hoy es despertar al Congreso y alertar al pueblo estadounidense de que este no es un momento ordinario tampoco. No desde el presidente Lincoln y la guerra civil la libertad había estado bajo amenaza y nuestra tierra como lo están hoy. También criticó a Trump por su falta de condena a Vladimir Putin y su tono suave. Former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. Cuando falta una semana para que se celebren elecciones presidenciales en Rusia, la Embajada de Estados Unidos en Moscú ha pedido a sus ciudadanos que no salgan durante las próximas 48 horas ante la amenaza de posibles atentados en lugares públicos de Moscú, particularmente donde haya grandes multitudes o conciertos. Benjamín Netanyahu reitera su anuncio de que va a invadir Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde se refugia 1,5 millones de desplazados palestinos. El primer ministro de Israel dice que lo hará pese a las presiones internacionales, que pedirle no invadir Rafah es pedirle que pierda la guerra. Luis Díaz sigue brillando con el Liverpool. De Liverpool, del puntín del
Luis Díaz partió el cuarto grito. El colombiano anotó uno de los goles para sellar la victoria de su equipo en Europa League. Mayra Ramírez también da buenas noticias desde Inglaterra. Ramirez sets it wide. It's Lauren James arriving and it's deflected in. La jugadora colombiana hizo asistencia en el triunfo del Chelsea para clasificarse a la final de la Copa Inglesa Femenina. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio, lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming. Eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia y ha significado un reto para nosotros, para acercarnos más a nuestras audiencias, a nuestro público. Eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio. En Blue Radio le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 16 minutos. Está por fortuna bajando la intensidad de las llamas en el incendio del centro de Bogotá. La situación ha sido grave desde las 2:30, cuando se consumió la primera de las muchas casas que están allí en el barrio Ramírez, esta localidad de Santa Fe de Bogotá, un poquito más arriba y más al sur de la Plaza de Bolívar. Allí está a esta hora Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la noticia del momento, el incendio que arrancó casi a las 2:36 de esta madrugada en la Invasión Ramírez. Esta invasión está ubicada en la transversal primera con calle segunda, Cerros Orientales de Bogotá, muy cerca al barrio Girardot, casi a 10 calles hacia el sur del Palacio de Nariño, donde inicialmente una explosión despertó a los residentes de esta zona, en su mayoría recicladores que viven en este punto de la ciudad y que tuvieron que salir corriendo, coger lo poco que encontraron, coger sus animales y salir hacia las calles, mientras que los mismos residentes de la zona trataban de contener la conflagración que en cuestión de minutos arrasó con más de 50 viviendas. Escuchen ustedes mismos lo que se vivió esta madrugada en la localidad Santa Fe, en los Cerros Orientales de Bogotá. Yo comencé a gritar por la ventana y a silbarlos que salieran, que se estaban, entonces ya la gente, pero no se sabe si hayan quedado, es que ahí vive muchísima gente. Muchas casas. Muchas casas, los niños, todos son recicladores. Seguir trabajando con baldes, ¿no? Por lo menos. Con baldes nos toca ayudarnos para enfriar aquí el terreno para que no coja para este lado. Con ollas, con baldes, con lo que encontraron, los habitantes del sector comenzaron a llevar agua hasta los sitios cercanos a sus viviendas, porque dicen ellos que por momentos las llamas alcanzaron alturas hasta 10 metros y a punto de comenzar otras conflagraciones en esas casas cercanas. Bomberos oficiales de varias estaciones llegaron a los puntos, empezaron a controlar el incendio con fuertes chorros de agua, y hablamos precisamente con un residente de la zona quien nos contó de esta emergencia y el pánico vivido en la madrugada. Pues nosotros gritamos que salieran, porque la verdad que fue
El susto fue impresionante. Muy difícil, ¿no? Muy difícil, sí. Se desconoce si hay víctimas mortales, Néstor y oyentes, ya que en el sitio se encuentra mucho material para reciclar. La mayoría de residentes dicen que lograron salir los niños y las mujeres están esperando sobre todo los adultos mayores, que son en su gran mayoría los que viven en este punto, para ver si todos lograron evacuar sus casas. Los bomberos siguen trabajando en la zona, hay un grupo numeroso de socorristas verificando, controlando los puntos calientes y ante todo atendiendo también con la Secretaría de Salud a todas aquellas personas que alcanzaron a inhalar el humo producto de esta grave emergencia. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. Afortunadamente, Felipe, estas imágenes que estamos viendo en este momento, para quienes están en la página, en el canal de YouTube, estas imágenes fueron en la madrugada. Ya en este momento las llamas prácticamente están extinguidas, pero el daño es inmenso en esa zona central de Bogotá. 70 casas destruidas y están viendo cuáles son las víctimas, porque por supuesto a las 2:30, cuando se produce la explosión, mucha gente estaba dormida. Sí, no, las imágenes son realmente impresionantes, conmovedoras, ¿no? Sí. Realmente porque, pues, por el sitio, por las personas que viven allí, no, qué barbaridad. Nuevo incendio en el centro de Bogotá, agravados porque no es el primero, sigue todavía activo parcialmente el de Bosa, así que llevamos temporada de incendios. Pero es coincidencia porque este no tiene nada con la condición ambiental, con el tema de pastos o bosques. Este de incendio de esta mañana es, repito, en una zona, asentamientos construidos de manera muy artesanal. Arde el primero, arde la primera casa y comienzan a arder las demás. Es aparentemente accidental, Néstor, buenos días. Y en todo caso complica todavía más la calidad del aire para Bogotá. Recuerde que no solamente son los incendios que hemos tenido en estos días aquí en la ciudad, sino que incendios que se presentan en la Orinoquia han causado que se haya decretado la alerta en el suroccidente de Bogotá y haya restricciones hasta mañana, por ejemplo, en principio para los vehículos pesados. 6:21 a.m, por fortuna tendiendo a controlarse el tema de las llamas en el centro de Bogotá. 6:21, el presidente Petro estuvo en el departamento de Nariño hablando de elecciones, haciendo convocatorias populares, hablando de cómo en el 2026, dice él, tienen que volver a ganar. Se refiere al progresismo, el presidente Petro en plan de campaña política. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro llegó a San Pablo, Nariño, en compañía de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, para cumplir con la sanción del decreto Territorios Campesinos. Esto es básicamente la regulación de la organización campesina y el reconocimiento de estos como sujetos de derechos. En el evento, líderes comunitarios expresaron al presidente Petro sus peticiones sobre necesidades de pavimentación en la región, más seguridad para los habitantes y garantías para quienes manejan la tierra. Él es Jorge López, coordinador nacional agrario. Doloroso para nosotros, y así como al inicio se hizo un minuto de silencio por la vida de nuestro compañero Josué Castellanos, que fue asesinado antier en Tame, Arauca, lo sacaron de una reunión que tenía con profesores, se lo llevaron y lo mataron en el momentico. Debo decir también que no es posible avanzar en la reforma agraria sin el desmonte del paramilitarismo, del antiguo paramilitarismo y del nuevo paramilitarismo. A nuestro compañero lo mataron las disidencias de la FARC, que se hacen llamar Estado Mayor Central. Los mismos que nos pusieron hace 2 años en una sede regional de nuestra asociación un carro bomba, tratando de matar 70 personas que estaban reunidas allí. La ministra de Agricultura también intervino desde Nariño y aseguró que la reforma agraria no solo se trataba de entregar tierras. La reforma agraria no es comprar tierras y repartirlas. La reforma agraria es que se desarrolle la tierra, se trabaje y se agregue valor. Y trabajo digno es el que tiene este movimiento campesino. Y han venido trabajando dignamente y autónomamente, excluidamente también. Se les ha dado la espalda y no ha habido gobierno que les ayude. Ayudar no, eso es la ayuda la necesita la gente inválida. Ustedes necesitan es un socio, y me gustó que dijo doña María, aquí somos una alianza, una sociedad, Estado, comunidad movilizada. Luego llegó el turno del presidente Gustavo Petro, que en su discurso se refirió a las elecciones de 2026 y aseguró que del gobierno a él no lo sacará la oligarquía, porque había sido elegido por el pueblo y era ese mismo pueblo el que volvería a elegir. No solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar.
Ayer decían, fuera Petro, decían. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia. La oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? El mandatario aprovechó la oportunidad para cuestionar las masivas movilizaciones del 6 de marzo pasado en contra de sus reformas y también convocó una marcha por la paz en el suroccidente colombiano. Tanto la marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. No tienen que coger la cámara ahí para ver cómo queda, no que salen los huecos de la plaza. Eso nos importa un comino. Lo que tenemos que demostrar es la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano. Y comienza con los vientos del sur. Javier Milei, presidente de Argentina, tampoco se salvó de las pullas del presidente. Desde Nariño, el mandatario llamó a las personas a no equivocarse, como dice él que ocurrió en Argentina. Y no se puede equivocar una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? Bueno, qué chévere, que parece loquita, que está muy bien. Que mire qué chistes hace una o uno y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia. Sobre la reforma agraria, el mandatario aseguró que el objetivo son 10 millones de hectáreas, a pesar de que el campesinado hoy solo tiene 2 millones. El llamado del gobierno fue a que se priorice la entrega de tierras fértiles, pues dice el presidente, estas están en manos del latifundismo improductivo, que tiene hectáreas sin producir, según el mandatario, motivadas por un lavado de activos de la mafia. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. El país podría conocer la próxima semana el nombre de la nueva fiscal general de la Nación, quien tendrá la responsabilidad de liderar durante los próximos 4 años una de las instituciones más poderosas y pilar fundamental del Estado colombiano. La elección de la nueva fiscal general de la terna conformada por Luz Adriana Camargo, Amelia Pérez y Ángela María Buitrago quedó a puertas de concretarse este jueves, luego de la cuarta sala plena de la Corte Suprema de Justicia, en la que los magistrados procedieron a la votación. Uno de los factores clave para que la Corte haya llegado al punto de aprobar por unanimidad la propuesta de su presidente Gerson Chaverra para convocar a una sala extraordinaria el próximo martes con el fin único de volver a votar para fiscal general es la tranquilidad en la opinión y el ambiente propicio para las deliberaciones con autonomía e independencia, que se recuperó en el Palacio de Justicia luego de la arremetida violenta de algunos simpatizantes del gobierno el pasado 7 de febrero. El próximo martes 12 de marzo a las 9 de la mañana, los 23 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia asistirán al Palacio y el único punto del orden del día será proceder a reanudar las votaciones para elegir fiscal general de la Nación, escenario en el que es altamente probable que se produzca la elección. El optimismo frente a la posible elección de fiscal general el próximo martes está sustentado en el ambiente tranquilo y pausado en el que se produjeron las deliberaciones este jueves y en el escenario en el que la exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargo alcanzó 13 de los 16 votos necesarios. Adicionalmente, se conoció que Amelia Pérez, quien hace 2 semanas había tenido 13 votos, en esta oportunidad bajó a 9, motivo escándalo desatado por su esposo, motivo injerencia que tendría su esposo eventualmente en su vida. Ante un escenario favorable como el de este jueves, el presidente de la Corte Suprema les propuso a los otros 22 magistrados no esperar 2 semanas hasta la próxima sala plena para retomar las votaciones, sino hacerlo de manera expedita para muy seguramente concluir con su deber constitucional en la próxima semana, sobre todo porque el voto en blanco, que sería el único factor que podría dilatar el proceso, quedó diluido. Ayer hubo rondas en las que solo hubo un voto en blanco y en ninguna de ellas hubo más de 5 votos en esa misma dirección. Desde la Corte Suprema informan que el momento actual es propicio para proceder a la elección de fiscal general tras haber enviado un mensaje de soberanía e independencia frente al Ejecutivo, dejando muy claro que el Poder Judicial no actúa bajo la presión del gobierno ni de ninguna otra rama del poder público.
María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:29 de la mañana. Mientras el presidente Petro hablaba de política y soñaba con las elecciones del 2026, su pacto histórico recibía un duro golpe. Ese golpe se lo dio el Consejo de Estado a Fuerza Ciudadana, el partido de izquierda del exgobernador Carlos Caicedo, al que le quitaron la personería jurídica. Es una decisión de la sección quinta que deja sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral que le había dado vida a ese partido político. La almendra de esa discusión es que Fuerza Ciudadana no sufrió situaciones excepcionales de violencia y persecución de sus directivos, militantes y simpatizantes que le hubieran impedido o obstaculizado su actividad política, como sí pasó con la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo. Tampoco le alcanzó el argumento de haber sido o haber hecho parte de la coalición de Colombia Humana. Es por eso que el Consejo de Estado habla de aplicación indebida del principio de igualdad y con esa decisión se extingue como partido político Fuerza Ciudadana. Pierde derecho a gastos de funcionamiento y la posibilidad de avalar candidatos políticos a futuro, por lo que la idea del presidente Gustavo Petro de que el proyecto progresista se crezca hoy se ve directamente afectado. Este fallo no toca o no tiene efecto sobre Rafael Martínez, que es actual gobernador del Magdalena, 2 diputados de ese departamento, 3 concejales de Santa Marta y la congresista Ingrid Aguirre, aunque algunos electoralistas creen que sobre esta representante, sobre Aguirre, sí podría haber algún efecto porque fue electa cuando Fuerza Ciudadana era un movimiento ciudadano. Es un golpe sin duda a la fuerza de izquierda en la región Caribe, especialmente en el departamento del Magdalena, donde han construido su poder político, particularmente Caicedo, que es un hombre muy petrista, que no ha tenido un buen año después de la pérdida de la alcaldía de Santa Marta en las elecciones regionales pasadas. Pero no es el único golpe para el pacto histórico, para el movimiento de izquierda del presidente Petro, que está sufriendo también la nulidad de la elección o la designación de la congresista María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado, porque dice también el Consejo de Estado es un cargo para las minorías. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:31 a.m. Continúa bajando el ritmo del costo de vida en el país, con una inflación que en febrero fue del 7.74%, primera vez en 2 años que se ubica por debajo del 8% y completando así 11 meses consecutivos de correcciones a la baja. Pese a haber estado presionada por los precios de la educación y el regreso de cerca de 10 millones de niños al colegio, que inician año académico en febrero bajo la modalidad de calendario A que rige para la inmensa mayoría de estudiantes en el país, incluidos los 8.019.000 matriculados en colegios públicos y sector oficial. Todo lo cual hizo que el rubro de educación jalonara la inflación con una variación en febrero del 8.74% y un cambio anual del 11.66%, precedido únicamente del transporte, que es el que más sigue jalonando el costo de vida, con el 11.97% de variación en el último año, y completando dicho podio las bebidas alcohólicas, que tuvieron un crecimiento anual del 11.33%. En tanto que alimentos, pues siguen estando por sus fueros, con una variación que en el último año se ubica en el 1.88%, principalmente por los mayores precios de las frutas frescas, pero con caídas para huevo, papa y aceites. Nada mal en pleno fenómeno del Niño, cuya escasez de lluvias y presencia de heladas en las madrugadas dañan e impactan cultivos de frutas y de hortalizas. Menor ritmo en el costo de vida, que cae en cualquier caso como bálsamo para el bolsillo de 20 millones de hogares que celebran las autoridades económicas del gobierno, y que desata, por supuesto, todo tipo de presiones y cábalas sobre futuras decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés, actualmente en el 12.75%, tras 2 tímidas rebajas de apenas 25 puntos básicos, pero que a la luz de los nuevos datos de inflación podrían bajar mucho más y mucho más rápido para darle oxígeno a la economía y a la reactivación del país, como lo pide el gobierno, que demanda una reducción de 100 puntos básicos o 1 punto porcentual para que queden en el 11.75 a finales de marzo, como lo pide el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y como lo desea también el anterior jefe de esa cartera, José Antonio Campo, anterior ministro de Hacienda. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 34 minutos. Si usted tiene un apartamento que alquila para turismo por Airbnb o por cualquier aplicación, si usted alquila en su casa una habitación para quien llega de paseo o a unos días de reuniones, esto le interesa. Finalmente fue archivado el proyecto de ley que buscaba que cualquier vivienda residencial en Colombia pudiera tener un uso turístico y de alquiler. Era el proyecto para modificar la ley 675 de 2021 que establece hoy el reglamento de propiedad horizontal. Esta iniciativa autorizaba, sin consulta de la voluntad de los copropietarios, que los vecinos, quien quisiera, pudiera usar su inmueble en un conjunto residencial o en un edificio que está bajo la propiedad de reglamento horizontal exclusivamente para uso residencial, también lo pudiera alquilar para alojamiento o para el hospedaje con fines turísticos. Al parecer aquí la puja la ganó Cotelco y en general el sector del turismo, que era el principal opositor de este proyecto, porque claro, era poner a competir las casas de los colombianos con las camas de los hoteles, que es cierto, son distintas y tienen reglas del juego bien distintas para funcionar, empezando por la experiencia en la atención al cliente o los seguros que usted compra cuando paga una noche de hotel en un hotel legal y formalmente certificado, que no necesariamente están cuando le alquila una habitación a alguien que conoce o a través de una aplicación. Cotelco se estaba oponiendo, por ejemplo, porque decía que con este proyecto de haber avanzado en el Congreso, faltaría el control al ingreso de huéspedes, en especial a menores de edad, que es lo que hoy establece la ley y que prendió las alarmas por lo que podría significar en materia de explotación sexual en distintos edificios o casas que terminarán alquilándose a un extranjero o local con fines turísticos. El problema ahora es que sin este proyecto de ley para regular el alquiler de apartamentos, el fenómeno va a seguir, porque lo grave es que el fenómeno ya existe en ciudades como Medellín, Cartagena o la isla de San Andrés, donde la modalidad de alquilar para el turista encareció los arriendos, así la ley no lo permita, violando, como dice la norma, el reglamento de propiedad horizontal, porque para el dueño del apartamento resulta más rentable alquilarlo por unos días a un extranjero, sobre todo, que tenerlo en un arriendo establecido por un año a una familia en esas ciudades. Lo que dice ahora la ley es que este reglamento de propiedad horizontal se mantiene y que no se deberían alquilar las viviendas con fines de turismo. Estás escuchando Blue Radio. Visual Radio, un año al aire. Con este formato cambiaron muchas cosas, pero fundamentalmente la más clara es que nos pusimos de frente a la gente, que de alguna manera ya no solamente nos oyen, sino que nos ven. Y en esa interacción creo que se hace mucho más contundente el mensaje, que es una manera más directa, más puntual, yo diría que más cercana incluso. No cambia la versatilidad de la radio, no cambia esa autenticidad, ese diálogo claro y directo que siempre entablamos, pero por supuesto estamos ya en la pantallita, nos hacemos más presentes a través de nuestras frecuencias, porque ya lo saben, en Blue le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 38 minutos. Atención, hay otra noticia urgente en Bogotá. Acaba de producirse un gravísimo, durísimo accidente en el norte. Esto es calle 125, Felipe, en La Bomba,
Llegando a la 127, la bomba está a mano derecha, ¿cierto? Yendo de sur hacia el norte, saliendo hacia el norte. El carro, este automóvil, se estrella, no sé contra qué, pero quedó totalmente desbaratado, como un acordeón. Acaba de suceder en el norte de Bogotá, hay 2 personas muertas. Pocas posibilidades de que con semejante golpe hubiese sobrevivientes. Ana María Celis. Néstor, buenos días. El accidente ocurrió hace unos momentos y al parecer deja como saldo 2 fallecidos en la localidad de Usaquén. Esto después de que al parecer el carro se estrellara contra un poste en la carrera séptima con calle 126 en sentido sur-norte, exactamente en la bomba de gasolina. Las imágenes muestran la destrucción total del auto que se estrelló y por el momento las autoridades están en este momento investigando las causas y cuántas personas en total se movilizaban en él. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad le informa a quienes transitan sobre la carrera séptima que deben tomar la calle 116 al occidente y la carrera 9 al norte, pues en este momento se presenta una gran congestión vehicular a causa del accidente, Néstor. Ana María, gracias. Esto es 125, 26, ¿verdad? Sí, 125. Hay un giro ahí sobre la carrera séptima porque en ese punto hay pues, digamos, una pequeña... La vuelta a tomar la 127. Sí, pero la séptima viene recta y ahí hace una pequeña curva, un pequeño peralte para seguir derecho de nuevo rumbo al norte de la ciudad. El accidente es en el costado oriental de la vía, es decir, yendo hacia el norte de Bogotá. Realmente fue un golpe durísimo, repito la noticia, y hay, claro, cómo no, trancón en este momento en el norte de Bogotá. 2 muertos, reportan las autoridades. Acaba de suceder a plena luz del día. Son las 6 de la mañana, 40 minutos, y están trabajando en este momento los bomberos en el centro de Bogotá, en el sitio en donde estalló el fuego a las 2:30 de la mañana. La situación es particularmente grave porque todo el barrio, ese barrio se llama Ramírez, queda relativamente cerca de la Casa de Nariño, localidad de Santa Fe. Todo el barrio fue consumido por las llamas esta madrugada. Allí se encuentran estas imágenes, Felipe, voy a repetirlo, me da pena. Estas imágenes son de esta madrugada. No son imágenes de este momento porque ya las llamas afortunadamente están controladas, están extinguidas. Allí en el centro de Bogotá, a esta hora, Julián Ríos. Hola Néstor, mire, seguimos acá en este barrio Ramírez, en la parte alta, suroriente de Bogotá. Ya los bomberos están terminando de controlar aquí la conflagración. Las personas propietarias de las viviendas están aquí prácticamente haciendo fila porque quieren pasar a mirar qué fue lo que les quedó, aunque vemos las imágenes y lo que lo estamos narrando y viendo aquí de manera presencial es que eso quedó totalmente destruido y son cerca de 60 viviendas. ¿Cuál es la necesidad que tienen ustedes en este momento? ¿Qué están pidiendo? De todo, se nos quemó de todo, necesitamos de todo, cosas, todo, alimentos, aguas, frazadas y todo. ¿Dónde van a estar el día de hoy a pasar la noche? ¿Cuántas familias son? Pues ahí sí no hemos pensado todavía, pero debe haber algún albergue o algo porque claro, se necesita, porque hay mucha gente que prácticamente ya quedó sin nada, se perdió todo, sí. Bueno, sí, se perdió todo y por eso aquí los habitantes están pidiendo al menos un albergue. ¿Qué más necesitan ustedes? ¿Qué les han dado? ¿Qué les quedó a ustedes de su casa? Pues no nos quedó nada y pues por el momento necesitamos un techo, comida. Sí. ¿A dónde poder pasar la noche mientras miramos qué podemos hacer? Claro, sí. Que nos puedan colaborar. Néstor, y mucha colaboración, está el Cuerpo de Bomberos, pero pues están esperando los otros organismos de socorro para que vengan a hacer un censo, necesitan por lo menos agua, acá hay muchos niños y también adultos mayores y pues los bomberos todavía permanecen aquí y todavía algunos focos calientes están tratando de apagar en la parte alta, barrio Ramírez, donde incluso algunos vehículos también resultaron totalmente calcinados, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire.
Pues un año al aire de Vision Radio es muchas enseñanzas, porque uno llegaba a la cabina a hacer radio, pero ahora es ponerle cara a esa radio que hacemos. Y en un proyecto como Voz Populi, donde hay personajes, donde hay humor, donde hay imitación, donde hay imaginación, pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos. ¿Y reinventarnos para qué? Para estar también por YouTube. Yo creo que ha sido un éxito. Yo lo recibo y lo percibo porque me dice la gente. Ejemplo, mi tío Eduardo, que es una persona ya mayor, dice, yo ya no oigo radio, los veo por Visual Radio, y se conecta y nos ve y disfruta viendo el programa por dentro. Es una ventaja. Estamos aprendiendo y yo creo que lo estamos haciendo bien. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6:44, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, además que es viernes, entonces estamos, tú sabes, llenos de alegría, llenos de gozo, así, feliz. Muy bien, padre. Se lo aseguro, con los zapatos. Y tiene que ser con los pitos así tiene que ser. Me alegra, alegría, me alegra esta inyección de optimismo, padre, suya los viernes. Hay sol en este momento, saliendo el sol en Bogotá. Todavía está toldadito, como usted diría. Vamos a tener un día relativamente seco. ¿Sabe que esa expresión no la conocía? Toldadito. ¿Lo de toldadito? No, sí, es una expresión muy... Para nosotros los cachacos es viejísimo. ¿Sabe que yo no lo había escuchado? Bogotá está gris. Es cuando tiene como un toldado. Gris. Claro. Sí. Muy obviamente es una expresión de yo no sé si será, como diría el padre, andina. Sí, con toda seguridad. Dice, uy, está toldado. Es andina con toda seguridad. Sí, pero no me siento ofendido, padre, cada vez que usted habla de los andinos. Tema de esta mañana, padre. Oiga, usted sabe que yo soy un machista en recuperación. Yo tengo que decir que voy dando pasitos. No es que lo haya logrado del todo. Yo todavía tengo expresiones de las que después me avergüenzo. Sí. Tengo actitudes de las que después me avergüenzo. Yo todavía le digo a la gente, por ejemplo, a cualquier amigo, deja de ser nena. Yo todavía le digo eso y me miro y después digo, uff, qué barro. Entonces yo creo que hoy vale la pena, desde la conmemoración del Día de la Mujer, decir algo. Todos somos un poco machistas en etapa de aprendizaje, ¿no? Yo estoy aprendiendo, estoy más, como dicen ahora, deconstruyendo. Estoy en ese plan. Vale. Es que hoy es el Día de la Mujer y ese es el tema, ¿no es verdad? Sí, señor, es el Día de la Mujer y es la conmemoración del Día de la Mujer. Vamos por eso. Un machista en plan de rehabilitación. Sí, estoy aprendiendo, quitando ideas, expresiones, actitudes. Es que no es fácil porque yo nací en los finales de los 60. Yo me crié en el Caribe, donde eso es muy fuerte. Pero además de eso pertenecía a una institución, o pertenezco a una institución, machista. Me formé en ella, patriarcal, machista. Es más, hoy yo hago un reclamo, y es que la iglesia se ha demorado en que las mujeres participen del sacramento del orden. Okay. Que sean curas, que sean obispos, que sean cardenales, que tengamos Hoy es el Día de la Mujer. Ya le voy a contar la historia, padre, porque me parece que el Día de la Mujer nosotros tendemos a trivializar todo. Romantizar, ¿no? Y entonces le decimos a la novia, a la esposa, a la hermana, y está bien, feliz Día de la Mujer. Sí, pero es más que eso. Pero hay una cosita que va más allá, ¿no? No se trata del chocolate y decir feliz Día de la Mujer. Se trata de pensar en la mujer, pensar en las enormes desigualdades que hay en tema de género en el mundo. En el trabajo, de reivindicación de derechos de las mujeres. Por lo menos ese es el sentido. En la jubilación, hoy leí unas cifras que son dramáticas. La posibilidad de acceso a la pensión de las mujeres es la mitad de la que tienen los hombres en Colombia. Imagínate. No, si va al campo, es una tercera parte. O sea, por cada 3 hombres que logran una jubilación en Colombia en el campo, solamente lo logra una mujer. Ya viene el padre Linero hablando de machismo, de rehabilitación. Todos, padre, si somos sinceros, nuestra generación. Y tenemos que... es una generación criada, además. Machismo, claro. Criada. A veces con un machismo que comenzaba con M de mamá. Sí, no, tal cual. Yo siempre digo que en mi casa, a mí me enseñaron, mis 2 hermanas hacían todo, y yo era No, yo camellaba, a mí me ponían a camellar. A mí también, pero si yo llegaba tarde, para darle una idea, voy a hacerle una confesión, Felipe. Si yo, es que usted también tiene mujer, Felipe, de pronto le pasó. Si yo llegaba tarde a mi casa,
mi mamá hacía levantar a mis hermanas. Ayudarte, claro. No, ayudarme no. ¿A poner la comida? A que me hicieran la comida. Ah, bueno. Entonces, se lo digo porque es muy... Sí, ¿no? El ADN lo tenemos metido, el machismo lo tenemos metido en el ADN. Pero eso ya no existe, yo no creo. No, esperemos que no. Ojalá no. Dios quiera que no. Entonces, es muy difícil cambiar el chip. Y todos tenemos que cambiar el chip. Ya viene el padre Linero hablando de machismos. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. ¿Sabe qué? Hoy Día Internacional de la Mujer. Sí. Señora. No, sí, están como muy metidos en esta onda y en este tema les voy a recomendar un documental en Netflix que acaba de salir buenísimo, que se llama La Manada, sobre ese caso famosísimo, acuérdese usted, padre, claro, el de La Manada en España, pero es que habla exactamente de lo que estamos ahorita conversando, de cómo son las visiones de las sociedades en este tema del machismo. Recuerde usted que fue toda una lucha para decir que no fue abuso, que fue violación, y esto llega hasta el Supremo. Hasta el Supremo en España, después de una larguísima disputa en los tribunales. Es una súper película, o sea, un documental realmente, porque no es película, es documental. Okay. Entrevistan efectivamente a la fiscal del caso, salen los abogados, salen los que cometieron el delito como tal, la identidad de la víctima, así siempre se protege hasta el final. Pero muy recomendado, y un día como hoy, el Día de la Mujer, yo creo que vale la pena dedicarle 1 hora y media para verse ese documental de La Manada. 6 de la mañana, 50 minutos en Deportes. Daniel, buenos días. Hola Néstor, buenos días. La buena hora de Luis Díaz con el Liverpool, pasando su mejor momento con el conjunto inglés, que dicho sea de paso, está vivo en todas las competiciones. 2024 ha arrancado muy bien para Luis Díaz, le tengo todas las cifras, y también pues en Inglaterra, Mayra Ramírez sigue siendo protagonista de todo eso y mucho más le hablo en instantes. 6:50 minutos, el Día de la Mujer Padre, se celebra desde hace 115 años. 115. Pero solamente en el 1977, hace menos de 50 años, lo adopta Naciones Unidas. Y el tema, digo, me parece de fondo para nosotros los hombres, para las mujeres, para pensar en cuál es la importancia de este tema del género, de las inequidades, de las asimetrías y de las diferencias. A esta hora desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, como decías tú, hace menos de 50 años que las Naciones Unidas decidió que este día iba a ser el Día Internacional de la Mujer, pero se venía celebrando en muchos países, arrancando por Estados Unidos, desde el año 1909. Pero ¿cuándo fue la primera vez que se habló de igualdad de derechos femeninos? Fue en la Revolución Francesa, donde participaron hombres y mujeres por igual, pero cuando empezaron a tomarse las decisiones, las mujeres se dieron cuenta que toda esa lucha de clases no involucraba a la mujer. Bueno, eso significaba que por mucho tiempo fue el Día de la Mujer Trabajadora, por buscar igualdad de género en el trabajo. Y claro, cuando Naciones Unidas lo adopta en el año 1977, lo que quiere es llamar la atención sobre qué estaba pasando en el mundo y que sigue pasando hoy, porque las diferencias todavía falta mucho por acercarlas. Las mujeres, por ejemplo, forman casi 2/3 de los analfabetos en todo el mundo. Se habla de la feminización de la pobreza, porque la mayoría de los pobres del mundo son mujeres. La brecha salarial, la hemos conversado muchas veces. Todavía hay 39 naciones en las cuales las mujeres no tienen derecho a herencia, solamente los hombres tienen derecho a herencia. Mira, la propiedad de la tierra, solo un 2% de la propiedad de la tierra pertenece a las mujeres, el 98% pertenece a los varones. Hay 30 países en que todavía siguen realizando la mutilación genital femenina, pero más todavía, esto resulta insólito para las mujeres que vivimos a este lado del mundo. ¿Sabes tú que todavía solo el 15% de las mujeres del mundo tienen derecho a decidir con quién casarse y si quieren tener hijos o cuándo tenerlos? El resto de las mujeres, el 85% de las mujeres, incluso niñas, son obligadas a matrimonios muy tempranos y a la obligación de tener hijos. 94% de las mujeres son víctimas de la trata y explotación sexual. En fin, las cifras son enormes de cuál es la situación de desigualdad que tienen las mujeres, pero también veamos qué es lo que pasa con el resto del mundo, porque esta celebración que a nosotros en nuestros países nos dicen Feliz Día de la Mujer, en otros lugares tiene otras formas. Por ejemplo, en Italia, ahí las mujeres lo que hacen es regalarse pequeños ramos de mimosas amarillas. Ese es el símbolo del Día Internacional
Internacional de la Mujer y es una señal de solidaridad femenina. Entonces la gente en las calles, en las plazas, las mujeres se están intercambiando estos ramos de mimosas amarillas. Y claro, como es un país que también está orientado a la comida, el día de hoy se hacen pasteles amarillos para recordar lo que son las mimosas. También, bueno, en Rumanía, por ejemplo, se hacen, como ocurre en nuestros países, se regalan tarjetas y flores, es como un poco el Día de la Madre. En Estados Unidos no se celebra el Día de la Mujer, sino que se celebra el Mes de la Mujer. Y el día de hoy hay mitines, conferencias y eventos empresariales. Pero hay muchos países también en los cuales el día de hoy es festivo. En Rusia, por ejemplo, en Ucrania es un día feriado. También en países donde los derechos de la mujer están tremendamente dañados, como Afganistán, también es un día feriado. En China, por ejemplo, se promueve que los empleadores le den hoy la mitad del día libre al personal femenino. Eso me gustó. En Australia, desde 1970 hay marchas, igual que en mi país, en Chile, también hay marchas permanentes. En el Reino Unido lo que se hace es que se hace un festival de las mujeres del mundo, en que se hacen reuniones con activistas, con artistas, con oradoras, un poco trabajando, se hacen charlas y debates para hablar de cómo hacer crecer el liderazgo femenino. Eso es lo que se ha tratado de conseguir con este día del Día Internacional de la Mujer, donde la igualdad de género, por lo menos por ahora, sigue todavía muy lejos de alcanzarse, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 57 minutos. Cuando algunos escuchen la frase, el machismo mata, creen que se trata de una exageración. Pero basta con recordar que en Colombia, en el año 2023, más de una mujer al día murió a causa de feminicidios. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, perdieron la vida 520 mujeres víctimas de este flagelo. En lo que va del 2024, ya son 28 las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia. Y el Ministerio Público ha emitido 84 alertas derivadas de valoraciones por violencia intrafamiliar o de pareja realizadas por medicina legal. Por eso la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es comprometerse individualmente a promover un pensamiento, un lenguaje, unas actitudes y unas acciones de equidad de género. Es necesario luchar por crear un contexto cotidiano en el que no haya cabida para ningún tipo de discriminación por razón de géneros. Esto implica reconocer lo que no hemos hecho bien, sin ningún tipo de excusa, y desaprender formas de relacionarnos que implica subordinación, descalificación y condescendencia. Personalmente, me he embarcado en esta empresa de renovar mi mente, deconstruyendo cualquier patrón, cualquier expresión y comportamiento machista. No ha sido fácil para mí, un hombre de 55 años, que se formó en estructuras en las que se creía que el género determinaba ciertos roles laborales, que la feminidad se expresaba exclusivamente en la ternura y que las labores domésticas y de cuidado eran exclusivas de las mujeres. Sin embargo, lo que más dificultades me ha generado y se ha convertido en un ejercicio de militancia activa es que la institución religiosa a la que pertenezco no permite a las mujeres ejercer el sacramento del orden. Para mí, eso representa un error
que no solo ignora la historia de las primeras comunidades, sino también la teología misma. Los argumentos que se esgrimen son todos débiles y fundamentalistas. Creo que la mujer ocupará un lugar de equidad en la Iglesia Católica, no solo por los roles que el Papa Francisco ha otorgado en la estructura institucional, sino cuando se comprenda que las mujeres pueden presidir, como nosotros, los ordenados, los sacramentos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 59 minutos. Bienvenidos a los deportes. Arrancamos hablando de Luis Díaz. Un día más en la oficina para el Guajiro, que está desatado con el Liverpool, que encara la recta final de la temporada, vivo en todas las competiciones. Son líderes de la Liga Premier, ganaron ya la Carabao Cup, están en cuartos de final de la FA Cup y con su serie de octavos de final de la Europa League ante el Sparta Praga muy adelantada. Y en todas esas competiciones Luis Díaz ya tiene al menos un gol en cada una de ellas. El más reciente, el de este jueves en la victoria 5-1 de su equipo en la UEFA Europa League. Los números al completo de Luis Díaz esta temporada incluyen 26 partidos de Premier con 6 goles y 4 asistencias, 4 juegos de Carabao Cup con un gol y además un título, 5 partidos de Europa League con 3 goles y una asistencia más, 2 partidos de FA Cup y un gol. Y es que la verdad el año 2024 ha iniciado particularmente bien para el Guajiro, pues en materia goleadora ya ajusta 6 goles. Y ha cambiado el discurso, el de los críticos, que pasaron de las críticas ahora a los elogios, como es el caso de Jamie Carragher, justamente exjugador de los Reds. El Liverpool tiene este domingo un partido determinante por Premier. Recibe al Manchester City, al que tiene a un solo punto en la tabla de posiciones.